Hola, a continuación vamos a revisar cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para desarrollar el proceso de gestión documental de la implementación de la Estrategia Unidos 2017-2018 en territorio. Debemos recordar que el propósito de todo este proceso es entregar el producto final a prosperidad social de lo que fue la implementación de la estrategia. Por eso debemos tener especial cuidado en el abordaje y revisión de cada uno de los documentos que vamos a transferir. Antes de iniciar el proceso debemos tener en cuenta tres conceptos fundamentales. Hay otros conceptos a trabajar, pero estos son vitales para que desarrollemos un buen proceso. El primero es el de expediente, que hace referencia al conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o de un mismo procedimiento, acumulados por personas, dependencias o unidades administrativas, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y el orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. De esta manera podemos entender como expediente a la carpeta o grupo de carpetas de un mismo tema, para que tengamos en cuenta cuando estamos realizando el proceso de archivo. Otro concepto importante es el de folio, que corresponde a una hoja. No vamos a fijar si la hoja tiene una cara o tiene dos caras impresas, sino que cada vez que hablemos de una hoja estamos entendiendo que estamos hablando de un folio. Y foliar, que es la acción de enumerar cada una de las hojas. Esos son tres conceptos básicos que debemos tener en cuenta para desarrollar el proceso. De otra parte, debemos reconocer y conocer que el proceso de gestión documental implica varios documentos. Unos documentos que vamos a entregar de forma física y digital y otros que se van a transferir de forma digital. Dentro de este grupo de documentos que se van a transferir de forma física y de forma digital se encuentran todo el grupo de actas que hicimos durante el proceso de implementación de la estrategia, los informes de orientación metodológica, los registros administrativos, los documentos de acompañamiento familiar y comunitario y los documentos de acompañamiento étnico. Y otro grupo de documentos que se va a archivar de forma digital, como son los contratos de los equipos territoriales, las convocatorias y selección de los equipos del territorio y las guías de gestión de los PQRs. Esos son como el archivo que debemos transferir 100%, para lo cual vamos a centrarnos nosotros como equipo de coordinación en los documentos de acompañamiento familiar y comunitario y modelo étnico. El resto de documentos estarán procesando desde el área administrativa. Vamos a ver entonces que tenemos nosotros tres grupos de documentos dependiendo el modelo que se haya implementado en cada uno de los territorios. Donde hubo acompañamiento familiar y comunitario en modelo urbano, rural y UCIEN, archivaremos unos documentos. El equipo que desarrolló modelo étnico tendrá otro grupo de documentos y finalmente todos tendremos que recopilar los expedientes de la gestión de oferta y el fortalecimiento institucional en los 4 modelos que se hayan implementado. Ese es como el marco que vamos a desarrollar en el equipo de coordinación de todo lo que se produjo para la implementación de la estrategia durante este periodo de tiempo. Dentro de los documentos de acompañamiento, entonces vamos a tener la clasificación. En los municipios en los cuales se dio el modelo urbano y rural, vamos a archivarlos en un solo expediente. Es decir, que los documentos producidos en cada uno de los modelos se archivarán en un mismo expediente, es decir, en una misma carpeta o en un mismo grupo de carpetas. El primer documento que vamos a tener va a corresponder a todo lo del modelo urbano y lo que lo sigue será lo del modelo rural, respetando pues como el orden del modelo. Entonces, a consolidar un expediente de acuerdos de información, otro expediente de acuerdos de corresponsabilidad, otro de renuncias voluntarias, otro de actas de no ubicados, otros de los hogares OIDs que no estuvieron disponibles para asociar y finalmente en los municipios donde hubo caracterizaciones por fallos de restitución de tierras haremos un expediente para esos hogares. Dentro de los
municipios donde hubo acompañamiento de U100, vamos a acumular los mismos expedientes, pero vamos a tener 3 expedientes adicionales que corresponden al acompañamiento comunitario. Va a haber un expediente para compilar todo lo que fue caracterización comunitaria, otro expediente para todo lo que fue plan comunitario y finalmente un último expediente para lo que es el formato de seguimiento de plan comunitario. En el modelo étnico vamos a tener 4 expedientes. Uno que será el de concertación comunitaria y contendrá el acuerdo de corresponsabilidad comunitaria, el acta de hogares étnicos vinculados al acompañamiento comunitario y las actas de socialización y concertación. Otro expediente que será el de caracterización comunitaria, que debe contener los formatos de caracterización comunitaria y los acuerdos de información y de corresponsabilidad. Otro expediente de plan comunitario y un cuarto expediente de gestión y cierre, que va a contener el seguimiento del plan comunitario y las actas de cierre del acompañamiento comunitario. Recordemos entonces el concepto de expediente y de carpeta. Todos los municipios vamos a tener que tener un expediente de actas y ese expediente va a contener 5 tipos de actas. Las actas de gestión de oferta, seguido de las actas de fortalecimiento institucional. En el tercer ítem van a tener las actas de consejos municipales de política social o compos, las actas de reunión con entidades y finalmente las actas de reunión de grupo. Estos documentos se archivarán por número de acta. Si no tenemos número de acta, lo que debemos revisar es las fechas, organizarlas para poderlas enumerar. Vamos a revisar entonces cuál es el paso a paso que debemos tener en cuenta para desarrollar este proceso de gestión documental. El primer paso antes de iniciar cualquier proceso de organización es revisar la calidad de los expedientes. Entonces vamos a recordar que nuestros documentos deben haber sido diligenciados únicamente con lapicero de tinta negra, que la letra debe ser legible, preferiblemente la letra mayúscula sostenida. Debemos verificar que todos los campos de los documentos estén diligenciados. No se aceptarán enmendaduras, ni tachones, ni corrector. Recordemos que son documentos públicos y deben tener la calidad adecuada. Verifiquemos el adecuado registro de todos los datos de los integrantes del hogar. Cuando las personas que van a firmar no saben firmar, debe ir la huella y debe ir acompañada de la expresión que no sabe firmar, no firma o no manifiesta no saber firmar. Y finalmente, donde registramos los integrantes del hogar en los acuerdos de corresponsabilidad, debemos finalizar con URO, significando el último renglón ocupado, totalizando los integrantes del hogar. Para esto se han encontrado pues que se pusieron unos en un extremo, otros en el centro y otros en otro extremo. Lo importante aquí y lo que vamos a verificar es que estén totalizados al final del registro de todos los integrantes. No se aceptarán que hayan integrantes después de ese URO porque ahí se está significando una alteración del documento. Entonces debemos verificar esos casos. Una vez tenemos verificado esto, pues debemos depurar el archivo. No vamos a tener copias de ningún documento, vamos a tener los originales de cada uno de estos documentos. Entonces, si hay casos en los que tengamos copias, los debemos eliminar. Y finalmente verifiquemos que no tengamos nada de material metálico, que no haya ganchos, que no tengamos clips o clips mariposa, porque esto puede deteriorar el documento. También si vamos a hacer post-it o algún tipo de anotación, de papelitos que tengamos, eliminarlos, que queden únicamente los folios que vamos a archivar. Con esto pasamos entonces ahora sí a organizar nuestros documentos para empezar el proceso de orden del expediente. Para eso entonces lo primero es que vamos a tener en cuenta que se organizarán por municipio. Vamos a generar expedientes por municipio. Y el segundo criterio serán los expedientes por modelo. Como ya lo habíamos indicado, vamos a generar los expedientes para los municipios donde hubo acompañamiento rural y urbano, los vamos a generar consecutivamente. Primero vamos a tener todo lo del modelo urbano y enseguida
vamos a tener el modelo rural. Para poderlo diferenciar, como van a ir dentro del mismo expediente, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un separador. Ese separador les llega en un anexo, que es el anexo 2, para que ustedes simplemente lo impriman. Aunque es un documento sencillo, lo quisimos hacer como anexo para que todos respetemos la estandarización del mismo y finalmente podamos tener el mismo tipo de expedientes todos. Para el modelo U100 vamos a archivar de manera independiente cada uno de los tipos de documento, y para el modelo étnico vamos a generar los 4 expedientes que habíamos mencionado anteriormente. Los expedientes entonces que vamos a generar son acuerdos de información, acuerdos de corresponsabilidad, renuncias voluntarias, actas de no ubicado, hogares no disponibles para asociar. Esto lo que vamos a hacer es que los vamos a organizar por el número del ID del hogar en orden descendente, según el reporte del sistema. Este reporte del sistema es el que debemos respetar y es el anexo 1 que les estamos entregando. Cada coordinador local puede ubicar ahí su nombre y dentro de ese archivo va a encontrar sus municipios a cargo y el orden de los expedientes que deben tener según el modelo que haya habido en su municipio. Que debemos tener muy en cuenta que por algunas situaciones dentro de los municipios hay coordinadores que tienen cogestores asociados que no son de su municipio. Entonces, caso puntual que he encontrado. En Medellín son 3 coordinadores locales, pero se evidencian 6 coordinadores locales en el sistema con hogares a cargo de algunos cogestores. El archivo debe quedar tal cual está en el sistema, por lo cual los coordinadores locales de Medellín deberán hablar con esos coordinadores de otros municipios para que ellos les entreguen los acuerdos de información, de los acuerdos de información o los acuerdos de corresponsabilidad que hayan dado lugar y que hayan quedado rastreados dentro del sistema para poder darle orden a ese municipio. Entiendo que esto va a pasar en varios municipios, entonces lo importante aquí es que tengamos una buena comunicación, que revisemos cómo vamos a hacer este intercambio de documentos y que finalmente podamos producir de manera adecuada nuestros expedientes. Entonces recordemos que estos documentos de acompañamiento se organizarán de acuerdo al número del ID del hogar en forma ascendente. Para los municipios donde hubo caracterizaciones por fallos de restitución de tierras, lo que vamos a hacer es que vamos a organizarlos por la fecha de producción, únicamente para este expediente. El resto sí irá por el orden del ID del hogar. Una vez hemos tenido organizados estos folios, lo que vamos a proceder es hacer la perforación. Esta perforación debe hacerse en tamaño oficio. Como la mayoría de nuestros documentos se producen en tamaño carta, entonces lo que debemos hacer es que vamos a tomar una hoja tamaño oficio, le hacemos una seña doblada a la mitad para perforar y una vez tenemos esa señal, vamos a tomar los documentos tamaño carta alineados al borde superior de la hoja tamaño carta y procedemos a perforar. Cuando perforamos pareciera que la perforación quedó mal realizada en las hojas tamaño carta porque van a quedar más alineadas hacia la parte inferior de la hoja que hacia la parte superior. Esto no es que esté mal, sino que van a quedar en tamaño oficio para que respetemos esa situación. En aquellos documentos donde hay impresión horizontal, como son las asistencias, de pronto algunos tipos de tablas, lo que vamos a hacer es que vamos a perforar igual en tamaño oficio, pero vamos a perforar por donde están los encabezados de las impresiones, para que guardemos también este mismo orden todos. Vamos entonces a proceder a incluir dentro de la carpeta, y cuando estamos incluyendo dentro de la carpeta debemos ubicar el gancho de la parte superior a la parte trasera de la carpeta. Es decir, que la carpeta siempre la vamos a abrir y la vamos a cerrar por la parte posterior de los folios, no por la parte superior. La carpeta, como lo muestra la foto, la debemos utilizar con la
tapa más corta en la parte superior y la tapa que tiene la pestaña será la parte posterior de nuestra carpeta. El máximo de folios que debemos tener por carpeta será de 250. Sin embargo, cuando tengamos algún tipo de excedente de folios, vamos a revisar cómo se balancea ese número de folios en un número de expedientes que no nos implique dejar expedientes de 10 folios, que no nos implique dejar expedientes de 5 folios, de 3 folios. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que nos va a partir los temas y nos puede generar pues no es lo más adecuado. Entonces lo más importante es que tratemos de que nos queden en los expedientes. Si tenemos que hacer un expediente de 255, de 260, pues lo podremos hacer, pero no nos vamos a exceder ni nos vamos a hacer expedientes de 2, 5, 10 folios. Y con esto procedemos a hacer la foliación. La foliación se va a realizar siempre y únicamente con lápiz de mina negra. No vamos a utilizar ningún otro tipo de elemento como lapiceros, como marcadores, porque pues nos va a dañar la calidad del proceso y habrá que reprocesarlo. Hay que respetar ese criterio de que es solo lápiz, de que no tenga enmendadura y de que esté bien registrado, porque será el que le da el orden a la foliación de ese expediente. El primer documento en cada una de las carpetas serán las tablas de control de documento. Estas hojas, estos folios, aunque hacen parte del expediente, no van foliados porque ellos son las que dan cuenta de lo que contiene la carpeta. Entonces, aunque ellas contienen toda la información y hacen parte del expediente, no se folian. La foliación, como muestra la imagen, se debe realizar en la parte superior derecha de la hoja que fue impresa de manera vertical. Pero cuando nuestras hojas son impresas de manera horizontal, como es el caso de las asistencias de las actas o de tablas, lo que vamos a hacer es que vamos a foliar, pero en la parte superior izquierda de la hoja, como se muestra en la imagen. Luego vamos a revisar que todas nuestras hojas hayan quedado con folio. Si una hoja está impresa o un folio está impreso por doble cara, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la foliación por la parte frontal del folio. No vamos a hacer folios por las partes posteriores de las hojas. Cuando yo estoy contabilizando un folio, estoy hablando de una hoja, por eso debemos recordar este concepto. Entonces no tenemos que hacerlo por la doble cara, sino solamente por la cara frontal. La foliación hay que tener muy claro que es de manera consecutiva, es decir, que yo debo hacer el registro de mi foliación desde el documento número 1 hasta el último documento que se haya producido en esa serie. Entonces, aunque tenga 3 o 4 carpetas, cada una va a ser consecutiva de la otra, respetando que es del mismo documento. Me explico nuevamente. Vamos a poner el ejemplo de que estamos archivando ya acuerdos de información de un municipio. Resulta que en ese municipio X se produjeron 512 acuerdos de corresponsabilidad. Como hubo 512 acuerdos de corresponsabilidad, eso significa que yo voy a tener foliados de la hoja número 1 hasta la hoja número 512. Así será mi foliación, pero esos folios los voy a repartir en dos expedientes. Un primer expediente que va a contener el folio 1 al folio 250 y un segundo expediente o una segunda carpeta que va a contener del folio 251 hasta el folio 512, que dará cierre a lo que se produjo en ese municipio. Esta foliación es continua y debemos tener muy claro esto, porque del orden de cada una de las carpetas dependerán las otras. Por eso hay que revisar muy bien que no nos queden espacios sin foliar. Para la tarea de foliación recomiendo que hagan un especial llamado a las personas que van a hacer esta labor, que parece una labor muy sencilla, pero es de mucho cuidado, porque si nos desconcentramos podemos dañar todo el proceso del expediente.
Entonces, generémosles ahí como una alerta y hagamos que el trabajo lo produzcan bien para que no tengan que reprocesar ningún documento. Una vez ya tenemos organizado nuestros folios, lo que procedemos es a generar la hoja de control de ingreso de documentos al expediente, que va como anexo 3 a todo este proceso. Esta hoja de control es una hoja pues emitida por Prosperidad Social dentro de sus documentos base, donde lo único que nosotros tenemos que hacer es registrar, como lo dice el documento, todo el control de lo que estamos ingresando al expediente, es decir, de lo que contiene cada una de las carpetas. Este documento ya viene preestablecido, trae unas márgenes, trae ya unas características para que por favor no se modifique y tengamos en cuenta de lo que estamos exponiendo en este momento. Como se ve en la imagen, en la parte superior de nuestro documento hay una paginación que corresponde al proceso de gestión documental del proceso de gestión de calidad de Prosperidad Social. Allí encontramos que está en amarillo resaltado y dice página 2 de 2. Este dato nosotros no lo debemos modificar. Esa paginación corresponde a ese documento que se produjo allá, por lo tanto nosotros no le hacemos ningún cambio allí. Es importante hacer esta aclaración con el equipo de cogestores porque a veces tendemos a creer que es un error y entonces lo cambiamos y lo que estaríamos haciendo es dañando el documento. Entonces, para que por favor ese no lo tengan en cuenta y lo dejen tal cual. Ahí sí vamos entonces a proceder a diligenciar nuestra hoja, nuestro control de ingreso de documentos a expediente. El primer dato que vamos a registrar es la hoja de control. Como el nombre lo dice, es el número de esa hoja de control. Si yo tengo un expediente donde estoy registrando más o menos 250 expedientes, pues voy a producir entre 4 y 5 hojas de esta misma serie, de este mismo documento. Por lo tanto, las ordeno y pongo un número a cada una. Entonces la primera será la número 1, la segunda la número 2 y así sucesivamente las que necesiten. Luego vamos a mirar el dato de carpeta o expediente número. Vamos entonces a ponerle la numeración a este espacio según la carpeta o el expediente que yo esté registrando. Volvemos a poner el ejemplo ahorita del municipio de X, donde nos salieron 2 expedientes. Entonces al expediente número 1 lo vamos a nombrar como ese es el expediente número 1 de 2 que me salieron, como se indica ahí en el registro de la pantalla. Si lo que estoy haciendo es la segunda carpeta de ese mismo municipio donde me salieron los 512, pues le pongo 2 de 2. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas carpetas o expedientes me salgan del mismo tema, lo que yo debo hacer es registrar a cuál corresponde este documento. Con esto vamos entonces a diligenciar el campo de nombre del servidor o nombre del expediente. En nuestro caso particular, como nos vamos a encargar de todos los documentos de acompañamiento, lo que vamos a hacer es registrar una X en nombre de expediente. Nosotros no vamos a generar las carpetas de los servidores públicos ni de los servidores del proceso, sino de los nombres del expediente. Y enfrente vamos a registrar precisamente el nombre del expediente, que en este caso será de actas, y lo vamos a diferenciar, a darle el orden con un guión y municipio. Todos estos documentos se van a diligenciar en letra mayúscula. Luego procedemos a registrar la fecha de apertura de la hoja de control. Esta fecha corresponde al día en que iniciamos el proceso de archivar. Es decir, que en la mayoría de los casos será en agosto. Y lo que hacemos es registrarla como se indica ahí en la pantalla, que es día, mes, año. Y enfrente vamos a ubicar el concepto de área. El área corresponde a la dirección o al grupo de trabajo al que pertenece esta información. En el caso de actas, pertenece a gestión de oferta y fortalecimiento institucional. Y en el caso de todos los documentos de acompañamiento familiar,
corresponden al grupo de acompañamiento familiar y comunitario. Entonces, para tener en cuenta estos elementos. Con estos datos prediligenciados, lo que vamos a hacer es ya ahora sí empezar a rastrear a cada uno de los documentos que vamos a ingresar en el expediente. Entonces, en el espacio de número de folios que contiene ese documento, pues vamos a registrar aquí cuántos folios contiene ese documento. En este caso, este documento contiene un folio, como se muestra ahí en la primera fila, y corresponde al ID Hogar 33.3 guión bajo y ponemos el nombre del jefe del hogar, como se muestra en la pantalla. Primero van los apellidos y luego van los nombres, o el nombre o el apellido tal cual esté en el sistema de información, se registrará aquí en la tabla de control de documentos. La siguiente columna, que es la de número de folio en el que queda, está ya con una fórmula, entonces ella no la toca, ni se prediligencia sola. Luego diligenciamos la fecha de ingreso de ese documento al expediente. Entonces casi siempre vamos a tener la fecha del día en que se ingresaron los documentos, que también la mayoría va a ser ahora en agosto. Cuando estamos diligenciando la fecha de ingreso del documento, lo que estamos diciendo es cuando incluimos ese documento en la carpeta. Por tanto, hay que tener especial cuidado en que esa fecha no vaya a ser inferior a la fecha de apertura de hoja de control, porque si no, ahí habría una incongruencia. En archivado por, vamos a diligenciar el nombre completo del coordinador local que está a cargo de ese municipio. ¿Por qué? Porque es el coordinador local el que se tiene bajo su liderazgo y bajo su responsabilidad toda esta producción de estos documentos. En cada una de estas hojas podemos registrar hasta 43 documentos para nosotros poder empezar a rastrear nuestro archivo. Por favor, no vayamos a modificar el tamaño del formato. Este documento está condicionado con letra verdana 10 y no lo vamos a modificar para poder tener una estandarización. Aquí un especial cuidado, no modifique ningún espacio ni el tamaño del documento. Finalmente, cuando estamos registrando este documento, encontramos dos espacios que dice firma responsable. Este documento no se firma, lo dejamos así. Y vamos a encontrar que en el extremo inferior derecho de la hoja hay la numeración de esa hoja. Entonces vamos a tenerla en cuenta y la vamos a numerar. Correspondiente obviamente al número de hojas producida, lo que vamos a hacer es nombrarlas. Una vez terminamos este registro y hemos verificado que corresponde este documento con lo que está en físico de ese expediente, lo que hacemos es que imprimimos estas hojas y las ubicamos en la parte inicial de la carpeta. O sea, cuando yo abro la carpeta, lo primero que me va a encontrar son estas hojas de control seguido de los documentos que esté archivando. Con esto ya podemos proceder a rotular la carpeta. El rótulo de la carpeta contiene una información que ya viene prediligenciada por Prosperidad Social y que no la vamos a cambiar. Esta información será la misma en todos los expedientes. La que sí vamos nosotros a cambiar es toda la que está resaltada en amarillo. Esta que dice carpeta o expediente, nombre, entonces enfrente vamos a nombrar qué tipo de documento es el que estamos archivando y lo vamos a diferenciar con un guión y el nombre del municipio. Recuerde que se va a hacer en mayúscula en letra verdana 10. Luego vamos a ubicar las fechas extremas de los documentos. Las fechas extremas de los documentos corresponden a las fechas en que se produjeron los documentos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar textual la fecha del primer documento y la fecha del último documento de esa carpeta para poderlo registrar. No se preocupen si la fecha inicial es superior a la fecha final, porque recuerden que nosotros estamos teniendo el criterio
en los expedientes de acompañamiento familiar y comunitario el criterio del ID del hogar. Entonces puede haber variaciones en esas fechas. Luego vamos a registrar el número de folios. Entonces en ese expediente de qué número a qué número tengo la foliación y finalmente un total de folios de cuántos folios es que corresponden en esa carpeta. Esto para tener en cuenta que, como pusimos ahora el ejemplo del municipio X que tenía 512 documentos de acuerdos de corresponsabilidad, donde se generaron dos expedientes, entonces vamos a tener un primer expediente que va a tener de la hoja 1, del folio 1, perdón, al folio 250, con un total de 250 folios. Y un segundo expediente que va a tener del folio 251 al folio 512, con un total de 562 folios, para que tengamos eso muy en cuenta. Y finalmente hay unos espacios que dicen número de carpeta o expediente. Esta numeración corresponde a las cajas, entonces eso lo vamos a dejar en blanco, eso no se va a diligenciar. Eso lo vamos a traer en blanco. Lo que está en rojo se va a dejar vacío. Estos colores son una señal para que ustedes tengan presente, pero no deben ir así a la hora de imprimirse. Vamos a imprimir en blanco y negro. Cuando ya tenemos nosotros nuestra carpeta rotulada, va a quedar como nos muestra en la imagen. Ese es el tamaño estándar de la impresión. También recomendamos no modificar los tamaños, porque la idea es enviar esto estandarizado y debemos respetar ese tamaño. Si se hace de otra manera, tendrá que subsanarse ese tamaño, para que tengan esto presente. Cuando ya tenemos esto diligenciado, lo que hacemos es proceder a imprimirlo. Lo vamos a hacer digital, ya vimos que vamos a utilizar letra Verdana 10 y en las fechas Verdana 7. Lo recortamos y lo pegamos en la parte frontal de la carpeta, como se ve ahí en la imagen. Con esto procedemos a hacer la digitalización. Antes de digitalizar, verifiquen el 100% de la carpeta o del expediente para que ustedes puedan verificar la calidad del mismo y no tener que, luego de que ya está digitalizado, hacer un reproceso, porque eso implica que hay que volver a digitalizar. Entonces, se digitaliza el 100% del expediente o del documento, incluyendo las hojas de control. Esas también se escanean, a pesar de que las podemos tener en Excel previamente diligenciadas y que pudiera parecer que esos documentos van a ser parte de ese archivo digital. No será así, debemos tenerlas, son las que se imprimieron digitalizadas. La digitalización la vamos a hacer en formato PDF con resolución 200 y tipo de imagen blanco y negro. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a nombrar una carpeta con el código del municipio, con guión bajo y el nombre del municipio. Esta codificación y este nombramiento de los municipios se los estamos remitiendo en el anexo 4. En ese anexo 4, que es remitido por el nivel nacional, lo que está dándonos es los códigos de cada uno de los municipios y las abreviaturas que podemos utilizar para nombrar esas carpetas, y debemos respetar esa nomenclatura. Cuando ya tenemos archivados nuestros documentos en magnético, lo que hacemos es que lo vamos a diferenciar como se muestra en la imagen. Para cada una de las carpetas las vamos a nombrar. La primera carpeta, como vemos acá, son acuerdos de no ubicados. Esta fue la abreviatura que nos sugirieron desde el nivel nacional y ahí ustedes la encuentran en el anexo 4. Las actas, los acuerdos de información y todo lo de modelo U100. Así será como se va a digitalizar de cada uno de los documentos. Al interior de estas carpetas, pues vamos a encontrar cada uno de los documentos en archivos independientes de los documentos que contiene ese expediente o esa carpeta. Para diferenciar esto, lo que vamos a hacer es que cada documento se va a nombrar, y en el caso de todo lo de acompañamiento se nombrará como muestra el ejemplo, con el número del ID del hogar, guión bajo, los apellidos y los nombres del hogar.
Esta marcación, revísese que no tiene espacios dentro de los escritos. Esto por seguridad de que se pueda conservar mejor la información, para que tengamos también en cuenta la forma que se está recomendando. Se debe generar para el tema de las actas, de la carpeta de actas, se va a generar un PDF por cada acta y se nombrará según el grupo y el número del acta que se está obviamente archivando. Aquí podemos un ejemplo como el documento que se está gestionando es actas de gestión de oferta número, y en ese caso sería la 1, la 2, la 3, así, y las incluimos dentro de una carpeta que será la de actas de cada uno de los municipios. Para el proceso de producción de todo lo que tiene que ver con gestión de oferta y fortalecimiento institucional, vamos a seguir los mismos pasos que seguimos para los de acompañamiento. Vamos a ordenar los expedientes según el tipo, vamos a revisar la calidad, vamos a hacer la enumeración de las actas. Para eso lo que vamos a hacer, si no las hemos enumerado, lo que vamos a hacer es que las vamos a organizar en fechas de la más antigua a la más nueva, y procedemos a hacer la enumeración de las actas. Si tengo actas que ya se les había puesto número y no me corresponden con la marcación que tengo, lo que hacemos es que cuando las rastreemos en la hoja de control vamos a poner esa anotación. No hay como dificultad en eso, siempre y cuando dejemos la anotación. Verifiquemos por favor los anexos de las actas, porque deben tener asistencias y pues todos los que ustedes hayan mencionado dentro del acta. Verifiquen este detalle y verifiquen que todos los espacios de las actas estén diligenciados, y de las asistencias igual. A veces se dejan las asistencias solamente el bloque de firmas diligenciado y el resto de bloque no se diligencia, como fecha, objetivo, en todos esos elementos a veces los dejamos vacíos. Entonces la idea es que verifiquen que estén diligenciados en un 100%. Vamos igual a depurar que no vamos a tener copias de los mismos documentos, y lo mismo a revisar que no tengan ganchos, que no tengan ningún tipo de elementos. Se procede a foliar. Pero recuerde que el orden en el que van a ir las carpetas es el que se está sugiriendo. El primer bloque de actas será las de gestión de oferta, seguido de todas las actas de fortalecimiento institucional. En un tercer lugar, todas las actas de los compos. En el cuarto lugar, las actas de reunión con entidades, y finalmente las actas de reunión de grupo. Estas actas no las vamos a diferenciar con separadores, únicamente por el tema. Al rastrearla nos vamos a dar cuenta a qué corresponde. Y procedemos a generar la hoja de control de documento. Para el tema de gestión de oferta y de fortalecimiento, debemos revisar que el área corresponda y que diga en el nombre del expediente del municipio. El resto del ingreso de los documentos es igual al que los de acompañamiento familiar. Dentro del dato de registrar los documentos o las actas que estamos rastreando, en el número de folio que contiene ese documento, pues tenemos que tener en cuenta que, como lo muestra el ejemplo, hay actas que se nos llevaron 4 folios o 4 hojas. Entonces lo que hacemos es proceder a registrar ese número, y él aquí nos va a marcar de una vez en qué folio va quedando. Y registramos los nombres de las actas con la numeración. La numeración será el dato que nos permite llevar el orden de ese documento. Igual diligenciamos la fecha de ingreso, que puede ser igual o superior a la fecha en la que se abrió la hoja de control, el nombre del coordinador local que está encargado de ese proceso, y las observaciones a que ustedes den lugar. Ahí vemos 3 anotaciones. La primera tiene un documento poco legible porque seguramente se deterioró ya con el tiempo. En el tercer renglón tenemos documentos mal enumerados porque seguramente se nos fue mala la numeración por cualquier situación, pero dejamos aquí expreso eso. Y aquí en la última anotación encontramos que hay un anexo de asistencia poco legible por deterioro del papel. Esos son como cositas que hemos revisado, pero que ustedes ya, me imagino, en terreno tienen algunas otras que revisar. Entonces la sugerencia es que las rastreemos, no dejemos los espacios donde tengamos que hacer esas observaciones, no los dejemos sin hacer. Tampoco es que debemos hacerle a cada documento una observación. Únicamente
Única y llanamente cuando se necesite se pondrá esa observación, no es para ponérsela a todos los documentos. Una vez tenemos eso organizado, procedemos también a rotular la carpeta con el mismo rótulo, nombrándola de la misma manera y a digitalizarla en las mismas condiciones, formato PDF con una resolución 200 en blanco y negro. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una carpeta, a nombrar una carpeta digital que se va a llamar actas, guión bajo y el municipio del cual estamos haciendo referencia. De esa manera es que se va a tener pues como el grupo de los expedientes. ¿Qué es importante tener en cuenta? Varios elementos. El primero es que en caso de una pérdida de un documento, bien sea en su totalidad o parcial, hay que poner un denuncio ante la Fiscalía General de la Nación y ellos harán pues como la notificación al grupo de trabajo para revisar qué fue lo que pasó y cómo se puede hacer el proceso de recuperar esto, obviamente dando lugar a las investigaciones pertinentes. Entonces tener como especial cuidado en esas situaciones y comunicarlas porque no estamos exentos de esos, pero sí tenemos que buscar la ruta para poder generar el trámite de estos documentos. Entonces, en los casos donde hayamos tenido pérdidas, por favor comunicarlo lo antes posible para proceder y revisar cómo se va a subsanar esa situación. Es importante también recordar que el operador va a suministrar los elementos necesarios para que el proceso se lleve a cabo. La manera en la cual se realiza se las dará la administradora general para poder que se surtan las tareas. Por ahora vamos a proceder con todo lo que son las tareas manuales, con todo lo que es esta organización de documentos y ella ya les comunicará entonces cómo es el proceso de digitalización y cómo es el proceso de impresión para que quede surtido. Las carpetas las estamos entregando a la medida pues que los coordinadores se han ido acercando o en la medida en la que se haya podido entregar. Lo importante entonces es saber que el operador suministra todos esos elementos, eso está a cargo de ellos. Entonces, en la medida en la que podamos, vamos avanzando en todo lo que son tareas manuales y ya que esto que es digitalización y que son impresiones, esperemos la notificación de nuestra administradora general. ¿Cómo se va a realizar esta entrega de los expedientes? Se estima que iniciemos el 24 de agosto la compilación de los documentos según un cronograma que se va a establecer previamente. Este cronograma se les va a dar a conocer y se va a empezar a tramitar. La idea es que todos estemos trabajando para que el 24 de agosto podamos atender el llamado. Se va a hacer la recepción de estos documentos en la oficina de la 70 aquí en Medellín, donde lo que vamos a hacer es que en orden vamos a tratar de revisar los expedientes que ustedes tratan en físico y en digital para poder ir armando toda la compilación de estos documentos. ¿Qué vamos a verificar al momento de nosotros recibir? Lo que primero es vamos a revisar la calidad de los documentos, que ustedes ya debieron haber hecho una revisión. Nosotros vamos a hacer simplemente otra revisión aleatoria. Vamos a mirar la calidad del proceso de organización de los expedientes, verificando que obviamente esté en el orden en el que se sugirió. Vamos a verificar vamos a hacer una verificación del archivo digital respecto al archivo físico con cruces pues, de base de datos para ver que efectivamente no faltan folios, efectivamente que nuestros lugares quedaron organizados, que no estamos dejando pues, ningún documento por fuera. Si encontramos alguna inconsistencia, algún error o algún otro elemento, otro hallazgo, lo que hacemos es que notificamos al coordinador local y él deberá subsanar esa situación. Y procedemos a hacer una reprogramación de la entrega. Esa reprogramación pues no tendrá una fecha muy extensa porque ustedes entienden que estamos ya haciendo el proceso de cierre y los tiempos están ajustados. Si no tenemos hallazgos, sino que lo que pasó fue que estuvo ok, se da por entendido que hubo esa entrega de esos expedientes, pero debemos estar atentos al cierre final del FUID, que es el formato donde finalmente vamos a rastrear todo el archivo. Es decir, que solamente hasta que notifiquemos que el FUID está al 100% será el momento en el que podemos decir que ya el proceso está finalizado. Así, debemos estar atentos a cualquier llamado que se realice
porque podemos estar encontrando situaciones que necesitemos organizar, y son ustedes pues los que producen estos documentos, son entonces la fuente de información fidel para poder transmitir nosotros este proceso. Antes de terminar, es importante dejar algunas claridades. Primero, que cuando vamos a poner los separadores en los municipios donde tuvimos acompañamiento rural y urbano, debemos considerar que los primeros que van en el expediente son los hogares rurales y los segundos son los urbanos. Esa es una claridad. Otra claridad es que estos separadores que están nombrando rural y están nombrando urbano no van a llevar folio, solamente van a ir como un elemento divisorio de la carpeta, pero no van a llevar folio. Igual que, reitero, las hojas de control documental tampoco llevan folio. Cuando vamos a hacer la digitalización de nuestra carpeta, lo que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los documentos que integran esa carpeta. Como la hoja de control de ingreso de documentos hace parte del expediente, así vamos a nombrar la hoja como tal. Entonces vamos a tener un archivo inicial que va a estar en PDF, en blanco y negro, donde vamos a nombrar que esa es la hoja de control de ingreso de documentos. Este documento va a ser escaneado en un solo tiraje, es decir, vamos a visualizar las 6 hojas o las 5 hojas de documento de control que lo integran. Finalmente, entonces, tengamos en cuenta que el reporte que se les envió, para mayor facilidad de que ustedes generen esas tablas de control de documentos y hagamos el rastreo de los documentos, pues es un ejercicio base que se hace con el coordinador local, para lo cual el agente de soporte técnico pues nos facilitó la tarea. Sin embargo, conocemos de que hubo algunos procesos de revisión y de reasignación, de reorganización del proceso que pudieron darse posterior a ese reporte. Si este es su caso, lo que debe hacer es escribirle un correo a Kevin, y a María Paula, comentando la situación para poder volver a solicitar el reporte, y ese correo por favor me lo dirigen con copia a mí para poder tener pues como en cuenta que el proceso se está surtiendo en el territorio. En cuanto al archivo del modelo U100 en el acompañamiento comunitario, habíamos planteado entonces que se van a generar 3 expedientes. Esos expedientes hacen referencias a cada uno de los momentos que se vivieron para la construcción pues de este proceso de acompañamiento. Así, entonces vamos a tener un expediente que va a compilar todo lo que corresponde a caracterización. Como para hacer la caracterización comunitaria debemos realizar 10 sesiones, entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a archivar, las actas y los soportes que dieron lugar a este acompañamiento las vamos a archivar en ese orden, de la primera a la última. Entonces la primera que corresponde a la sesión 1, la segunda que corresponde a la sesión 2, 3, así hasta que terminemos la última sesión. Lo que vamos a archivar son las actas, los soportes de actas, si tienen registro fotográfico, bueno, lo que contengan esos soportes de que efectivamente se llevaron a cabo esas sesiones. Y para plan comunitario exactamente igual, las sesiones que tuvimos que hacer para hacer la socialización del plan comunitario, para hacer pues como esta revisión, y se hará esa carpeta. Si en el municipio se llegó hasta seguimiento del plan comunitario, pues vamos a compilar lo que se haya realizado en seguimiento. Sin embargo, hay que revisar hasta dónde llegamos y solo generamos los documentos hasta la fase, hasta el momento en el que llegamos. Con todo esto, pues nada más que recordarles e invitarlos a que tengamos en cuenta que seremos tan rápidos y terminaremos esto tan rápido como el último que haga la entrega. Así de que unidos es definitivamente la mejor manera en la que podemos realizar este trabajo. Y hoy más que nunca debemos trabajar como un equipo. Definitivamente es de la única manera que podemos sacar esto adelante. Cuenten conmigo 100%. Me pueden llamar, me pueden escribir, pueden consultar a la hora que necesiten, el día en que necesiten. La idea es que lo hagamos de la mejor manera, como se han hecho todos los procesos en territorio. Entonces que con este que es el último producto también podamos dar cuenta de eso que se ha realizado. Espero que se les hayan aclarado sus dudas. Recuerden que si tienen alguna otra duda, si surgen algunas inquietudes de todo este proceso,
me transmitan esa información, generaremos este banco de inquietudes y les responderemos a todos, porque la duda de uno puede ser la oportunidad de otro compañero. Espero que esto salga de la mejor manera, porque contamos con un excelente equipo. Reitero que cuenten conmigo para lo que necesiten, y estaremos atentos. Un abrazo, espero que haya quedado la información clara. Hasta pronto.